Continuamos con más información y surge nuevamente la preocupación ante la posibilidad de que varios hospitales dejen de funcionar debido a la falta de recursos. La preocupación se extiende a los hospitales nacionales y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La Procuraduría de los Derechos Humanos denunció un incremento en el desabastecimiento de medicamentos, pues los centros asistenciales no cuentan con 130 medicinas, lo cual ha afectado principalmente a pacientes con enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, esclerosis múltiple, VIH, entre otras. El 95% de los hospitales en este momento están funcionando con desabastecimiento de medicamentos, con falta de mobiliario, con falta de equipo, con desabastecimiento de insumos y reactivos para laboratorio, con falta de material médico quirúrgico, falta de personal médico y de enfermería, y un grave déficit en la infraestructura. El 95% de las unidades ejecutoras tienen un presupuesto menor al del 2014, entre un 40 y 60%. Esto ha generado que los tres niveles de atención, es decir, los centros, los puestos y los hospitales, se vean afectados en este tema. Existe en este momento, a pesar de que el Ministerio de Salud ha indicado que van al día en los pagos, denuncias y documentación de que hay retraso de pagos al recurso humano, hay falta de pago a los proveedores, hay una deuda grande a la Organización Panamericana de la Salud. En noticias del mundo, los argentinos enfrentaron numerosas dificultades para llegar a sus trabajos por una huelga encabezada por sindicatos enfrentados con el gobierno. Así es, Alejandro, y en otra información, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, es acusado nuevamente, pero es Alejandra Martínez quien nos amplía de estos detalles, así que vamos de inmediato contigo. Muy buenas tardes. Gracias, para mí es un gusto ampliarles este panorama informativo. Los sindicalistas reclaman la reducción o eliminación del impuesto aplicado a los sueldos y aumentos salariales que contrarresten la inflación, que sitúan en al menos el 30% anual. Estas fueron sus declaraciones. Y se pierde en el negocio, ¿no? No hay venta. Uno viene porque vive cerca, pero la gente que viaja no puede conseguir porque no tiene medios, no puede venir a trabajar. A su vez exigen negociaciones salariales libres sin la imposición de techos por parte del gobierno de Cristina Fernández. Las estaciones de ferrocarril, las paradas de autobuses y la línea de trenes subterráneos de Buenos Aires estaban vacías a primera hora del día y numerosas personas tuvieron que usar automóviles y taxis para trasladarse a su trabajo o llevar a sus hijos a las pocas escuelas públicas que abrieron sus puertas. Los colegios privados impartieron sus clases. La Corte Suprema de Justicia de Panamá abrió una nueva investigación contra el expresidente Ricardo Martinelli por supuesta vinculación con un controvertido caso de escuchas telefónicas a decenas de personalidades políticas, empresariales y religiosas durante su mandato. Un tribunal egipcio confirmó la pena de muerte impuesta en abril a 11 personas por los disturbios que dejaron 74 muertos en un estadio de fútbol en el 2012 en Port Said. Entre los 72 acusados, 40 fueron condenados a penas de entre 1 y 15 años de cárcel y 21 fueron absueltos, incluidos 7 responsables de la policía. El Ministerio del Interior de Ucrania comunicó que al menos una persona murió y otras 14 resultaron heridas tras registrarse un fuerte incendio en un depósito de petróleo cerca de la capital Kiev. Las autoridades adelantaron que se podría tratar de un incendio intencionado o una violación de las normas de almacenamiento de combustibles. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, criticó hoy a Israel por las consecuencias que tienen para los niños palestinos sus operaciones militares, pero decidió dejar al país fuera de la lista negra de estados de grupos que violan los derechos de los menores durante conflictos. Grupos extremistas como el Estado Islámico y Al-Qaeda, entre otros, sí pertenecen a la lista. Finalizado el panorama internacional, los invito a seguirme a través de mi cuenta de Twitter, @mariaale_gtv, para mantenerse informado de lo que ocurre en el mundo. Los espero con más noticias a las 9 de la noche. Gracias, María Alejandra. Ya estaremos muy pendientes entonces a las noticias que destacan en el Plan Internacional de Información, pero vamos a cambiar de tema. Es cierto, porque el escritor, periodista, intérprete y locutor Julio César del Valle nos habla de su creación televisiva en nuestro espacio dedicado a la cultura. Entre los temas existen valores que no se pueden perder, independientemente a una práctica religiosa, independientemente a esto para no crear fronteras
ideológicas. Ideológicas, sí. Compañero Jesús, Compañero Jesús. ¿qué representa este programa? Compañero Jesús lo escribí cuando fuimos a sepultar los restos, porque él sigue vivo, de un gran cantante de rock. ¿Se recuerda usted, Ricardo Andrade? Por supuesto. Es un ícono de la Así juventud y es, de la música así moderna. es. Le hago un reclamo a mi hermano Jesús, que por qué tienen que morir personas tan valiosas. Y cuando usted lea este poema se va a dar cuenta que le digo a mi hermano Jesús, ¿por qué tienen que morir jóvenes que su única arma era la guitarra? Llevaban una guitarra para cantar. Aquí les voy a decir en esta parte de cierre, después de que hablo con el compañero Jesús, y le digo, compañero de los pobres, de los Quijotes, de los que cantan llevando su guitarra sobre el hombro, ¿qué puedo hacer con esta rabia que día a día se transforma en odio y llanto a fuerza de vivir tanta injusticia? Estas anécdotas me hacen solamente recordar una época de oro de la televisión guatemalteca donde el talento guatemalteco se miraba presente en todos los momentos más especiales de la población y cuando era la televisión guatemalteca, claro, no monopolio. Claro, sí, no monopolio. Era la televisión guatemalteca, por supuesto, y surgen personajes como Taco y Chalío. Taco y Chalío. ¿Qué representaron estos artistas en la vida de Julio César del Valle? Muchísimo, muchísimo, porque yo me realicé en este programa en uno de los canales guatemaltecos de aquella época y logré promover el nacionalismo. Uno de los retos, quiero contarles, y ahora se lo cuento a la teleaudiencia, uno de los retos que yo acepté para dirigir este programa, Campiña, fue el hecho de transformar un programa eminentemente ranchero mexicano en un programa nacionalista guatemalteco. Y en este momento no podríamos dejar de agradecerle a usted, nuestra audiencia, que sigue la información en Estados Unidos, Canadá y el Caribe también. Cierto, Alejandro, gracias a Centroamérica TV, nuestra señal traspasa fronteras para mantenerle bien informado. Pausa, pero regresamos con más.